espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a un video más del canal Buenos Días Señor Devocionales. Mi nombre es Gabriela López de Cordesto, Monterrey, en Nuevo León. Y el devocional del día de hoy se llama El privilegio de servir. Está inspirado en Números 7, del versículo 8 al 9, y le voy a dar lectura en la Nueva Versión Internacional, que dice: A los meraritas les dio 4 carretas y 8 bueyes, como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no les dio nada, porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Dándote un poquito de contexto, los jefes o príncipes de Israel habían dado una ofrenda que consistía en un buey por cada jefe, y entre 2 jefes pesaban un carro. Esta ofrenda se repartía a los levitas que estaban a cargo del tabernáculo, de ese ministerio, y Dios le decía a Moisés que repartiera esa ofrenda conforme al ministerio de los levitas. Levi tuvo 3 hijos, el Gersón, Coat y Merari, que normalmente se mencionan en ese orden y por lo que suponen que ese era el orden de nacimiento, siendo Gersón el mayor, Coat el medio y Merari el menor. Entonces, cada uno tenía un ministerio. Gersón se encargaba de las cosas como más ligeras, que eran las cortinas, el toldo de la tienda. Coat de las cosas más sagradas, como lo es el arca, la mesa, los candelabros. Y Merari de las bases de la tienda, por ejemplo los travesaños, los postes y las bases, ¿no? Entonces, cada uno tenía su ministerio, y cuando Dios le dijo a Moisés que diera conforme al ministerio, Moisés lo repartió de esta manera, dándole a los gersonitas pues 2 carros, a los meraritas 4, y a los coatitas no les dio pues ningún carro y ningún buey, porque decía que no lo requería su ministerio. Aparentemente Coat tiene como un ministerio más grande, o simbólicamente tal vez más alto. Se encargaba de las cosas más sagradas, y lo cual es curioso porque él, siendo el hijo del medio, tal vez no era lo más lógico, tal vez no era lo más racional que el clan de Coat fuera como el elegido para ese ministerio. Y tampoco quiero que malentiendan, todos los ministerios son importantes, pero aparentemente representaba como una responsabilidad mayor la que se ejercía sobre este clan. Y vemos como Dios tenía planes específicamente para cada ministerio, para cada clan, tanto para los gersonitas como para los coatitas, como para los meraritas. Tal vez no era como algo que entrara en nuestra lógica, pero sabemos que los planes de Dios son perfectos. Y aun cuando no le entregaron carros a los coatitas, suena raro porque pues tenían una tarea muy importante. Tal vez lo lógico sería que se les entregara este recurso para que facilitara su tarea, ¿no? Era justo pensar tal vez de Coat que lo justo era que eran 2 y 2 para cada clan, pero no vemos que es así. Vemos que Dios es justo, y tal vez no es la misma justicia que es para nosotros. Nos da conforme a una medida, así como en la parábola los talentos que dio conforme a su capacidad, aquí da conforme a un ministerio. Y no se les ve quejándose tanto en Números como en Deuteronomio, como en otros capítulos, que ningún clan se quejaba de esta repartición de estos bienes. La posición de Coat demandaba un sacrificio o una carga mayor, por así decirlo. Decía que tenían que llevarlo sobre sus propios hombros. No se les dio algo para que se facilitara esa tarea. Y específicamente a los coatitas, pues tenían que llevar el arca, pues con las varas sobre sus propios hombros durante el lapso que estuvieran caminando, cada vez que era necesario transportar o mudar el campamento. Y también de cierta manera corrían un riesgo, pues si se hacía de la manera equivocada pues, podrían morir, como lo dice en Números 4. Es decir, requería un trabajo excelente, una carga santa, como lo es el arca, como lo era la mesa, como eran los candelabros. No podía ser cargada por algo impuro, no podía ser cargada por algo ordinario o algo normal, o algo que facilitara esa tarea, pues requería un trabajo excelente,
Y fue por esto que Dios escogió a los coatitas. No era para él suficiente que fuera transportado por un carro, por un animal. Era necesario que un hombre, un hijo de Leví, un hijo del clan de los coatitas, fuera el que llevara esta arca, fuera el que llevara estos artefactos, estos artículos sagrados. De esta manera Dios mostraba tanto su amor para con Leví, para con los levitas, como probando su corazón para ver de qué manera hacían esa tarea. Cuando Dios se encarga algún ministerio, alguna tarea, siempre es para hacerlo lo mejor, para hacerlo con excelencia, porque es para el Señor. Cuando decía que se les requería, no nos habla de que algo que era opcional, no nos habla de que si ellos podían pedir prestado tal vez un carro, podían pedir prestado a más hombres. Era algo que los coatitas tenían que hacer por obediencia a Dios y por obediencia a una autoridad que había asignado pues esos recursos, que en este caso era Moisés, y que estaban también bajo el mandato de Aarón. Y me encantaba esta parte, investigar cuál era el significado de Coat. Y Coat significa asamblea. Otras páginas decían que tal vez no tenía un significado, era un significado desconocido, pero en su mayoría concordaban que era esta parte de asamblea, de una reunión. Dios quería reunir lo sobrenatural con lo natural a través de un escogido suyo. Dios escogió a los coatitas para que trajeran lo sobrenatural, que era esa carga santa, a lo natural, y que con cada pisada que ellos dieran, cuando se tuviera que mover el campamento, la presencia de Dios fuera establecida con cada paso que ellos dieran. En esos momentos yo me imagino que los coatitas valoraban ese ministerio y lo veían como un privilegio, no lo veían como una carga, no lo veían como algo impuesto, sino lo veían como un privilegio, que es lo que es el servicio y que es algo que debemos siempre tener presentes, que fuimos escogidos para servirle y por lo tanto debemos hacer lo mejor que podamos, hacerlo con excelencia. Decía esta parte y me asombraba mucho que lo especificara, porque en otros capítulos antes, cuando menciona cómo se debe llevar el arca, se dice que es sobre sus propios hombros, pero aquí lo vuelve a recalcar. Y en esta parte, cuando investigaba del hebreo, decía que exactamente en el punto donde se cuelgan los vestidos, Dios decidió no solamente colgarlos, pues vestirlos de una manera natural, sino los vistió de su presencia. Y yo me imagino que serán artículos pesados, entonces de tal manera que cada vez que ellos se tenían que vestir, ellos se tenían que acomodar, ellos siquiera tenían que levantar el brazo, lógicamente iba a doler, pero era un recordatorio de su servicio al Señor, y de tal manera que cada vez que alzaban el brazo ellos sabían que era un privilegio, que eran escogidos, que eran llamados, eran seleccionados para esa tarea tan importante como lo era llevar la presencia de Dios a donde quiera que ellos fueran. Eran un instrumento para llevar la presencia de Dios. Y solamente puedes tener un privilegio cuando entiendes lo que es, cuando entiendes que es exactamente eso, un privilegio y no es un derecho. Cuando convertimos a través de la familiaridad los privilegios en derechos, es ahí cuando empezamos a ver quejas, empezamos a ver deshonor, empieza a haber rebeldía en lo que es el servicio. ¿Y por qué digo esto? Aarón y sus hijos, que en este caso era Itamar el que estaba a cargo de los gersonitas y los meraritas, eran del clan de los coatitas. Es raro porque Gerson era el hermano mayor, pero su clan estaba regido, estaba bajo el liderazgo de alguien del clan de su hermano menor. Tal vez ellos pudieron pensar por qué tendríamos que servirle o por qué tendríamos que escuchar las órdenes, las instrucciones de alguien que en lo natural tal vez es inferior, pero Dios lo posicionó en algo mayor. Y es ahí cuando entra el honor, no vemos ni siquiera queja, no vemos faltas de honor a la instrucción, a la posición que Dios dio a los coatitas, a la vida de Aarón, a la vida de Itamar, a la vida de Eleazar, que era el encargado de todo el tabernáculo. Tampoco vemos problemas de familiaridad entre los coatitas. Tal vez alguno de los coatitas pudo pensar, pues si es mi hermano literalmente,
¿por qué no pedirle un carro? ¿Por qué no pedirle que me asigne una tarea más fácil? No vemos ningún caso así. Y la verdad no creo que lo haya. No creo que haya problemas de familiaridad, no creo que haya problemas de deshonor. Porque el honor trae bendición y el deshonor trae maldición. Así de fácil. Y en el caso de los coatitas, de ahí, de ese clan, de esa tribu, vino el profeta Samuel. Más para que te des como una idea de la magnitud que tiene el honor, de la bendición que representa el honrar el servicio, de honrar a tus autoridades espirituales, de reconocer que es un privilegio servir a lo que fuimos escogidos. Cualquiera que sea tu servicio, hazlo con excelencia y no olvides lo que es un privilegio, es un acceso a la gloria del Padre. Tanto los gersonitas como los meraritas tenían ese acceso. Tal vez ellos no eran los que cargaban las cosas más sagradas, pero valoraban su servicio, valoraban a lo que eran llamados, valoraban que fueron escogidos y seleccionados entre todas las tribus. Ellos fueron los escogidos para estas tareas. He investigado el significado de Merari. Merari significa amargura, significa tristeza. Gerson representa que eran forasteros, que eran exiliados, que eran pues básicamente excluidos. Pero ninguna de esas cosas importó para cuando ellos fueran llamados al servicio. No traigas tu amargura, no traigas tu tristeza, no traigas lo que una vez tal vez tú fuiste llamado en el pasado al servicio de Dios. Porque Dios tanto cambió ese nombre como cambió el rumbo de tus generaciones. No eran más un forastero, sino ahora eran un escogido para el servicio suyo. Eran seleccionados para una tarea mucho más importante de la que ellos hubieran imaginado, y ni la amargura ni la tristeza tenían parte o tenían poder sobre ese servicio. Les dio una autoridad tanto a los gersonitas como a las meraritas, que era Itamar. Pues los quería ver crecer, los quería ver en una posición en la cual ellos pudieran también entrar en la gloria de Dios. Cuando se iban del campamento, pues los primeros en hacer su tarea eran los coatitas, luego los gersonitas, luego los meraritas. Pero cuando llegaban a un lugar para establecerse, los primeros en hacerlo, su tarea eran los meraritas. Y así como Dios nos muestra también su amor a decir que cada tarea, cada ministerio en su iglesia es importante. No importa si tú piensas que es pequeño, no importa si tú piensas que tal vez no se ve o que no es visible o que tal vez no es como importante. Para Dios todo es importante, y es por eso que desde antes que tú nacieras ya te había seleccionado para algo grande que tú no te imaginas, para cambiar ese rumbo de tus generaciones, para que tú le enseñaras a tus siguientes generaciones, a tus hijos y los hijos, a tus hijos, a sus hijos, de cómo se sirve a Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición, espero que la pongas en práctica y déjame orar por ti. Señor Padre Santo, Señor, gracias Señor por esta palabra, Señor, gracias Señor por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad, Padre mío, en esta hora, Señor, te ruego y te suplico, Señor, que seas tú hablando el corazón de cada uno de los que han escuchado esta palabra, Padre, que seas tú, Señor, trayendo, Señor, esa paz, Señor, trayendo esa palabra que necesitan, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por habernos escogido, por habernos, Señor, apartado, Señor, santificado, Señor, para tu servicio. Y Padre, ayúdanos, Señor, a no olvidar, Señor, que es un privilegio servirte y que lo queremos hacer de la mejor manera. Señor, capacítanos, Señor, y tú pon los recursos necesarios, Señor, para seguir sirviéndote, Señor, con toda la mejor actitud, Señor, con toda la mejor disposición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a suscribirte al canal y bendiciones.